Bueno, creo que estamos todos, ¿no? Bueno, si falta alguno, lo dejamos entrar después. Bien. Entonces vimos que nosotros tenemos y estudiamos el motor, la aplicación en los automóviles del motor de combustión interna, dado que las características que tiene el motor de combustión interna hasta hoy son realmente difíciles de equiparar por el momento. Como ser, tiene una buena relación peso-potencia, tiene un bajo consumo, es fácil de mantener. Si te resulta más cómodo ahí. ¿Perdón? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, estaba comentando un poquito cuáles son las ventajas hoy todavía del motor de combustión interna. Por supuesto, fundamentalmente tiene buena autonomía y existe una red de servicio que mantiene todo eso. Para que ustedes tengan una idea con el famoso asunto de los motores eléctricos que nos contaminan todo, se hizo un estudio en Inglaterra de reemplazar a todos los vehículos de combustión interna por vehículos por motores con motores eléctricos, y significaba entonces que Inglaterra debía generar, que alcanzaba lo que generaba en electricidad era solo el 10% de lo necesario para mover todo el transporte, ya sea el público o el privado. O sea que habría que multiplicar por 10 la generación de energía si queremos irnos directamente a la alternativa del auto o el motor eléctrico. Por lo tanto, por un tiempo todavía vamos a tener esto y por lo tanto vamos a seguir estudiándolo. Más adelante quizás con otras fuentes alternativas, pero lo que pasa es que las alternativas en general no reemplazan en cuanto a eficiencia las que se logran con combustible fósil, ¿no es cierto? O si no, tenemos que dedicarnos a la atómica. Yo sostengo que la atómica tendría que ser la energía del futuro, pero que hay que desarrollar e investigar toda la parte que corresponde a la parte de los desechos, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero considero que ese debería ser el camino, más allá de usar las alternativas donde realmente se justifique. Pero bueno, eso ya es una cuestión personal. Entonces, ¿cuál sería la mejor aplicación que nosotros tenemos de un motor si quisiéramos que funcionara para una aplicación como esta del automotor propiamente dicho? Un motor que tuviera potencia constante y por lo tanto la cupla tendría esta característica. Evidentemente, entre esto y esto hay una diferencia muy grande, ¿no es cierto? La potencia nuestra se manifiesta de esta manera y la cupla de esta manera. Lo que mejor, después si uno hace las cuentas y todo, lo que mejor va a funcionar sería esto, pero no lo disponemos. Por lo tanto, vamos a tener que ver cómo adaptamos el motor a el funcionamiento del vehículo propiamente dicho. Bien. Dijimos entonces que tenemos un rango. Bueno, es bastante simple la cadena cinemática que tiene, ya lo vimos al principio, una caja de cambio que es, me va a multiplicar el par a la salida de la caja de cambio y me baja la velocidad, y después tengo un valor fijo de multiplicación de cupla y de multiplicación de velocidad en el diferencial. El diferencial me cumple dos funciones. Una es
multiplicar la cupla, y otra, que lo van a ver ustedes después con Basterra, es compensar las diferencias de velocidades cuando un vehículo está girando en una curva, ¿no es cierto? O sea, cuando yo estoy girando en una curva, la rueda interna gira a menor velocidad que la rueda externa. Por lo tanto, hace falta un sistema que es justamente el diferencial que me va a permitir a mí compensar esa diferencia de velocidades. Estamos acá entonces. ¿Cuál es la función de la caja de cambio? Entonces esto. ¿Qué va a hacer la caja de cambio? Va a hacer de que yo, como dijimos hoy, vengo acá, estoy subiendo la rampa, cuando llego acá, a este punto, si la rampa es más elevada o más pronunciada, el motor va a tender a pararse. ¿Por qué? Porque ya la cupla que está entregando el motor es menor que la cupla resistente. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar acá, va a haber un engranaje más grande y acá va a haber un engranaje más chico, de tal manera que la multiplicación del par sea mayor. Pero también hay otra cuestión muy importante que la vimos hace un ratito, que dijimos cuando estábamos viendo las curvas. Dijimos que el consumo también es importante dentro de la adaptación que tenemos que hacer del motor a las condiciones de marcha. Ese consumo está dado por lo siguiente. Si esta es la relación de mezcla 16,2, 12,8, ¿qué es esto? Esta es la relación de mezcla aire-combustible. Tengo 12,8 partes por parte por cada parte de combustible, 12,8 partes de aire. Esto se dice que es una mezcla rica, hasta una mezcla pobre que dice que tengo una mezcla de 16,2 partes de aire por partes de combustible. O sea, en este caso se utiliza mucho menos combustible que en este caso. Y si esto, acá que está graficado, es la apertura del acelerador, la curva se comporta de esta manera. Menos de 12,8, el motor ya no funciona porque es demasiado combustible para lo que dirían que se ahoga. Entonces, si esto es el 80% de apertura de acelerador, entonces la curva de relación aire-combustible se comporta de esta manera. Donde acá se produce lo que se llama la mezcla estequiométrica. ¿Cuál es la mezcla estequiométrica? La mezcla donde cada parte de combustible se combina con el aire y se consume completamente. Menos de eso, hay parte del combustible que se pierde, por lo tanto, ¿qué significa? Que estamos perdiendo eficiencia. Entonces, la mayor eficiencia es en la mezcla estequiométrica, es cuando yo tengo abierto el acelerador al 80%. O sea, si nosotros dibujamos en este gráfico, esto significa que vamos a tener otra curva que va a ser esta, con L igual a 0,8, o sea, el 80%. Y me va a pasar lo mismo con la cupla. La cupla también va a ser L igual a 0,8. Conclusión, entonces, estas son las razones por las cuales no solo tengo que adaptarme a las distintas exigencias del tránsito, por el camino, por lo que fuera, por carga, por cupla, por carga, velocidad, etc., sino que también necesito que trabaje en la mejor relación aire-combustible, y eso se produce cuando no estoy con el acelerador a fondo, a potencia máxima, sino que estoy con el 80%. Bien, ¿cuál sería entonces el mejor diseño de una caja de cambio para
cómo determino yo cuáles son las relaciones de la caja de cambio. Bueno, vamos a tomar un caso. Primero, ¿qué me interesa? Dijimos que tengo el rango de la cupla potencia máxima y cupla máxima. N1, N2. O sea, a mí me interesa que mi motor siempre trabaje en esta zona. Más allá, en algún momento yo quisiera trabajar en la mejor zona, que es la del 80% del acelerador. ¿No es cierto? Bien. Para lograr eso, yo necesito que cada vez que yo haga un cambio, siempre el motor esté trabajando entre N1 y N2. Vamos a hacer un dibujo entonces, donde ponemos, por un lado, ese rango N1 y N2, y vamos a ver qué pasa con una relación de caja donde, vamos a suponer, si yo pongo en primera, es directamente, siempre va a ser una recta, y esta es la primera marcha. Entonces, cuando yo llego a N2, ¿qué es lo que quiero? Que el motor, cuando hago un cambio en la segunda marcha, se vaya a este punto. Esta es la segunda marcha. ¿Qué voy a querer cuando llego en la segunda N2? Y voy a querer de que el motor quede en estas RPM. Vamos a suponer una caja de 4 marchas. Y esta va a ser la cuarta marcha. Esto me determina las distintas velocidades. Esto va a ser la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3 y velocidad 4. Entonces ahora yo voy a decir, voy a hacer una relación por triángulos equivalentes. Yo voy a decir que N2 es igual a N1 es igual a B4 sobre B3. Y aquí implica que B3 va a ser igual a B4 por N1 dividido N2. Puedo hacer ahora lo mismo, la relación entre B3 y B2. B3 sobre B2 va a ser igual a N2 sobre N1. Va a implicar entonces que B2 va a ser igual a B3 por N1 sobre N2. Pero ¿qué ocurre acá? ¿Cuánto vale B3? Es B4. O sea, B4 por N1 sobre N2 al cuadrado. Si hacemos ahora B2 dividido B1 es igual a N2 dividido N1, vamos a obtener finalmente que B1 va a ser igual a B4 N1 sobre N2 al cubo. Conclusión. Para que nosotros tengamos un motor que le trabaje, voy en primera marcha, llego a N2, que es la potencia máxima, hago el cambio, la relación tiene que caer en este punto, en N1. Nuevamente así. O si lo queremos hacer al revés, venimos en cuarta marcha subiendo una pendiente. No me alcanza en la cuarta marcha, hago el punto a donde me voy a ir. A N2 de la tercera marcha y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se observa entonces acá? Que hay una progresión geométrica entre las marchas de una caja de cambio, para que esa marcha sea lo que se llama una caja de cambio sincronizada desde el punto de vista de diseño. Hay un elemento mecánico que ustedes lo van a ver dentro de la caja de cambio, que son los sincronizadores, pero eso es un elemento mecánico que cumple otra función. No tiene nada que ver con el diseño
de la caja de cambio. El diseño de la caja de cambio en este caso es diseñar cuáles van a ser las relaciones de cambio que yo necesito para que ese motor funcione dentro del rango óptimo para del cual yo dispongo. Profe, ¿Sí? creo que alguien quiere entrar. A ver. No aparece ninguno. Ah, bueno. A Espera. ver, Ahí sí, ahí apareció. Ahora sí. gracias. Ahí está, gracias. Bien, conclusión. La relación geométrica está dada por n-1, relación de caja 1 con relación de caja n, donde n es el número de marchas, la relación de caja en 1 quiere decir la relación en primera marcha, y la relación de caja en n significa la última marcha, dependiendo de cuántas marchas tenga la caja de cambio. Cuando se hace el diseño de una caja de cambio, en realidad lo que se dice es lo siguiente. Se fija la relación de caja en 1, máxima, pendiente, que quiere subir el vehículo. O sea, esa sería la primera marcha, cuál es la máxima pendiente que yo pretendo que suba ese vehículo, ¿no es cierto? Ahí ya nosotros ya prácticamente el tema de la rampa límite ya desaparece porque ya estamos hablando simplemente del torque que puede entregar el motor, ya resistencia aerodinámica, estamos hablando de que el vehículo está a muy baja velocidad, o sea, ya ahí ya no aplica la fórmula esa, sino que aplica directamente cuánto es el ángulo, la componente, la cupla, etc. Haciendo la comparación. Y por el otro lado, la relación de caja NN, que insisto, después vamos a ver cuántos van a ser los números de marcha, va a ser la máxima velocidad que se pretende del vehículo. Los motores, en realidad, trabajan óptimamente entre N1 y N2. Pero lo cierto es que hay dos límites más. Uno, N mínimo, y otro, N máximo. ¿Cuál es el N mínimo? El necesario para que el motor se auto mantenga en marcha. O sea, la velocidad de ralentí. Por eso es que yo muchas veces puedo ir prácticamente, dependiendo vamos a decir, dependiendo de la resistencia al avance que tenga, puedo ir a menor marcha de N1. Puedo ir prácticamente a velocidad de ralentí, sobre todo cuando están aprendiendo a manejar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la N máxima? La N máxima en realidad es la que me va a determinar la velocidad máxima del vehículo. Y eso cuando nosotros miramos en la curva de potencia, vamos a ver que la N máxima cae ya cuando la potencia está cayendo. No es en el punto máximo, sino es un poco más adelante, donde ya la potencia empieza a caer. Ahí vamos a tener la velocidad máxima. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Sí, queremos trabajar en lo posible en este rango. Ese sería el óptimo de las velocidades. Esto también se combina con las curvas de cupla. Si acá yo pongo cupla, acá pongo N1 y acá pongo N2, voy a tener que esta va a ser la cupla de primera, esta va a ser la cupla de segunda, esta va a ser la cupla de tercera y esta va a ser la cupla de cuarta. Esta es cuarta, tercera marcha, segunda marcha y primera marcha.
Si nosotros hacemos una prolongación de todo esto así, se termina cortando en un punto de la abscisa. Pero eso no nos interesa por ahora. Sí me interesa ver otro fenómeno que tenemos nosotros acá. ¿Qué pasa? Yo estoy en cuarta marcha y estoy subiendo la cuesta, ¿no es cierto? Estoy subiendo la pendiente esa que estamos hablando. Llego acá. Y en ese momento, ¿qué hago? Hoy me dijo alguien qué tenía que hacer. Hacer el cambio, ¿no es cierto? Al valor, al valor, vamos a decir, a la tercera marcha. Hago el cambio en la tercera marcha. Pero ¿qué pasa? Este cambio no es instantáneo. Hay inercias, hay un varillaje, hay un comando, hay un cierto tiempo que yo tardo en pasar de la cuarta marcha a la tercera marcha. ¿Qué va a pasar mientras tanto con el motor? El motor ya no va a tener N2, no va a quedar en N2. O sea, yo estoy acá en N2, en cuarta marcha, llego a N1, pongo la tercera marcha, ¿qué va a pasar? Como se multiplica, vamos a tener que se va a multiplicar la velocidad en ese momento y voy a tener acá. Pero no va a llegar a N2, porque como me demoro por una cuestión física sencillamente, en realidad voy a quedar en un N2'. Con lo cual ya no estamos encajando justo en el punto donde necesito que esto vaya trabajando lo más suavecito posible y lo más sincronizado posible. Entonces, lo que se hace es, levemente se aumenta la relación de cajas. Si esta relación es 1,3 a 1, vamos a suponer la tercera marcha, va a ser ahora 1,35. O sea, es un poquito más multiplicada. ¿Por qué? Porque al multiplicarla quiere decir de que yo, en el tiempo ese que llego acá, va a quedar como si fuera 1,3 lo que estaba calculado, como habíamos visto al principio, con la relación, ¿cómo es? Con la progresión geométrica que tienen los campos. Entonces, esto quiere decir de que la relación de caja 1 a la relación de caja 2 es mayor que la relación de caja 2 a la relación de caja 3 y es mayor a la relación de caja 3 con respecto a la 4. Bien, entonces, finalmente, nosotros vamos a decir, bueno, para la relación de caja de 1, voy a tener en cuenta cuál es la máxima rampa que tengo que subir, porque lo diseño para subir. Para la relación de caja en cuarta, en este caso, si son 4 marchas, va a depender de cuál va a ser la velocidad máxima. Y utilizando la formulita de la razón de la progresión geométrica, relación 1 con relación 4, que acá va a ser raíz cúbica, voy a obtener el valor para obtener cuáles son los valores que van a tener que tomar de relación de caja 2 y relación de caja 3. Vamos a otra característica de las cajas de cambio. Estamos hablando de número de marcha. Vuelvo a preguntar si alguien se anima, ¿de qué depende el número de marcha? ¿Por qué uso 3 cambios, 4 cambios, 6 cambios, 8 cambios? ¿De qué va a depender que yo use un número mayor o menor de marchas? ¿Alguno me puede contestar? ¿De la potencia? No.
no realmente, digamos que. Eso depende, en realidad, de lo que se llama de la elasticidad del motor. ¿Qué es un motor elástico y un motor inelástico? Motor elástico es el que tiene un rango muy grande de utilización. Motor inelástico es un motor que tiene un rango menor de utilización. Entonces, si ustedes quizás no se acuerdan tanto porque ya somos viejos, pero antes los vehículos venían de 3 marchas. ¿Por qué venían de 3 marchas? Es sencillo, venían de 3 marchas porque los motores eran bastante elásticos. Entonces se bancaban, las curvas de cupla eran bastante planas, entonces se bancaban que uno pudiera ir a velocidades intermedias sin necesidad de utilizar una marcha adicional. En cambio, a medida que fueron progresando los motores, ¿qué pasó? Cada vez se requirieron, para que funcionaran más eficientes, porque si bien desde el punto de vista de elasticidad es bueno, desde el punto de vista de rendimiento no es bueno. O sea, los motores de competición son los motores más inelásticos que hay, porque trabajan en un rango muy estrecho de revoluciones. Por eso los motores de competición van a requerir un gran número de marchas, porque tienen un pequeño rango. Cuanto más grande es el rango, menos número de marchas necesito. Hoy, por supuesto, todos los vehículos ya vienen en caja de 6 marchas directamente, porque se aprovecha mucho mejor el rango de funcionamiento óptimo del motor. Además, porque ya no lo hacen tan elástico como antes. Ahora lo hacen más inelástico en el sentido de que, cuanto real, o sea, ¿cuál sería el mejor motor? Aquel que trabaja a velocidad constante. Porque entonces yo optimizo toda la apertura de válvula, el escape, la inyección del combustible, todo a una velocidad constante. No puedo hacerlo. Entonces, cuanto más reduzco este rango, evidentemente estoy más cerca del óptimo. Pero, ¿cuál es la contra? La contra es sencillamente que necesito un sistema de transmisión que me adapte el motor a las condiciones. Por lo tanto, se dice que la caja de cambio es un compatibilizador de cuplas y velocidades. Sí, yo no estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. Perdón. ¿Se entiende? Bien. Hasta ahí llegamos. Ahora, hay otra cosa ¿qué pasa con un camión? Porque hoy los camiones transportan 30 toneladas, van a Mendoza, suben a los cerros, bajan, y además van a 120 km/h, cualquiera que haya ido en la ruta, los pasa un camión parado más de una vez. Entonces, yo digo, bueno, tengo un motor, pero tengo que adaptarlo, pero necesito una caja de 20 marchas. ¿Cómo hago con una caja de 20 marchas? Porque ustedes se imaginan que cada marcha que yo estoy poniendo es una complicación mecánica, es un aumento de la resistencia al avance, de la resistencia por rozamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, eso hace que realmente no tenga que buscar alguna otra solución.
¿Algún camionero? ¿Ninguno? Bien. Acá tengo el camión. Acá tengo la caja del camión. Y yo necesito adaptar esa caja de cambio a estas condiciones que dice que tengo que empezar con una inercia muy grande porque el vehículo pesa 40 toneladas y además no estoy solo con las 40 toneladas, sino que además estoy en Misiones cargando en un almacén que tiene una subida de 7 grados. O sea, la cupla que yo tengo que generar en ese momento es altísima. Pues necesitaría un flor de engranaje así enorme, pero después, cuando ya salga la ruta y venga para resistencia, en el camino tengo que ir tendría que ir a 80 km por hora, pero normalmente voy a andar a 100, 120, ¿cierto? Bien. Se coloca un multiplicador más que se puede colocar a la salida de la caja de cambio o también se puede colocar a la entrada del diferencial. Están las dos opciones. O puede estar a la salida de la caja de cambio. Ese multiplicador es un multiplicador fijo. Eso es lo que ustedes escuchan de alta y baja. Un camión tiene 8 marchas en baja y 8 marchas en alta. ¿Qué significa eso? Significa que yo salgo en primera, en baja. Porque tengo que vencer la inercia. Una vez que tomó velocidad, pasaré a la segunda, la tercera, la cuarta. Después pasaré a accionar esto, que puede ser neumático, puede ser hidráulico, puede ser eléctrico. Habitualmente es un sistema eléctrico, lo que más se usa ahora. Y entonces ahí multiplico por 2 o por una relación que ya está determinada por el fabricante, cuál es la más conveniente. Y entonces, en vez de tener una caja de 6, 8 marchas, tengo una caja de 16 marchas, sin necesidad de armarme de 16 pares de engranaje para que generen la adaptación, la compatibilización de cupla y velocidades. Y permítanme que, ya que estamos en este punto, hablar un poco de los autos de competición. Dijimos que el auto de competición tiene una curva de potencia en un rango muy estrecho. Por lo tanto, normalmente, dependiendo de las categorías, pero en general en la mayoría de hoy, se permite el cambio de los engranajes. No es como una caja de cambio de un auto de calle, donde yo no puedo cambiar las relaciones de caja, sino que esto permite el intercambio de los engranajes. Entonces, primero, para empezar, los engranajes son rectos, no son helicoidales. ¿Por qué? Sencillamente porque tiene mucho mayor rendimiento los engranajes rectos que los helicoidales. Los helicoidales tienen un empuje axial, en cambio los rectos no. Por lo tanto, para competición se usan engranajes rectos, lo que facilita el intercambio cuando tengo que hacer el cambio de engranajes, y por el otro lado me tengo que bancar el ruido que hace, porque es realmente, si ustedes se escuchan por ahí en los vehículos en el interior del habitáculo, se va a escuchar un ruido infernal, y es porque las cajas de cambio directamente hacen ruido, pero son muy eficientes. Entonces, el preparador del auto tiene un límite que le dice son 6 marchas, son 5 marchas, ese es el límite que tiene. Después él puede armar la caja de acuerdo a lo que más le convenga. Recibe del fabricante de las cajas, o sea, el fabricante que hace esos engranajes, recibe directamente un diagrama BN
que cada uno representa a los distintos engranajes que se disponen. Entonces, acá está B y acá está N, donde B es la velocidad que se podría obtener y N es el número de RPM. Entonces, ¿qué es lo que hace perdón, en realidad ponen N de este lado y B de este? Ponen N de acá y B de acá. Entonces, el preparador del motor, en un banco como el que tenemos nosotros en la facultad, prueba el motor y verifica cuál es la zona de mejor rendimiento de ese motor. Una vez que tiene, dice, acá está N1 y N2. Entonces ahora toma en este diagrama y dice, acá está N1 y N2. Entonces él sabe que para las velocidades que necesite, va a elegir alguno de estos engranajes dentro de este plan. ¿Cómo hace para elegirlo? Este es un circuito determinado y entonces él sabe que este circuito acá en esta zona se gira más o menos a 120 km por hora. Acá se hace a 40 porque es una horquilla. ¿Está? Y acá esta es la máxima recta que tiene el circuito. Entonces, elige que la relación más larga, se llama larga cuando es menos multiplicada, una relación larga es 1 a 1, la relación más larga corresponda con n potencia máxima cuando está al 90% de la recta más larga. Entonces ahí ya determina cuál es la cuarta, la quinta o la sexta marcha. Dice, bueno, si mi potencia máxima está a 8000 ppm, cuando yo estoy al 90% de la recta más larga, tengo que estar en 8000 vueltas. El vehículo va a desarrollar todavía un poco más de velocidad, porque el vehículo puede llegar a 8200, 8300. Eso lo deja para este pedacito antes de iniciar el frenado. Y después va adaptando el resto de las marchas de acuerdo a cómo va a ser el resto del circuito. Inclusive, en competición se utiliza una caja de cambio para clasificar y otra caja de cambio para correr. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que correr, tengo que hacer la largada, tengo que estar detenido y tengo que poner en marcha, tengo que poner una relación de multiplicación lo suficientemente importante como para que el vehículo no se pare. En cambio, cuando estoy girando en carrera, cuando yo estoy girando en carrera, ¿qué pasa? Directamente, cuando estoy girando, cuando estoy en carrera necesito una multiplicación